Buen día, jóvenes. Seguimos hablando de el diseño organizacional. Recordemos que es cuando los gerentes crean o modifican la estructura de la empresa. Y también recordemos que este diseño organizacional es un proceso que consta de 6 elementos. La clase pasada vimos los dos primeros, que fueron especialización laboral y departamentalización. En esta ocasión vamos a ver el punto 3, que es cadena de mando, y el cuarto, que es el tramo de control. Empezamos con esta cadena de mando. Imagínense que estando en su trabajo surge de pronto una situación problemática. ¿Qué harían ustedes para darle solución? ¿A quién le pedirían ayuda para resolverla? En un caso de emergencia como este, las personas necesitamos saber quiénes son nuestros superiores. Esa precisamente es la función de la cadena de mando, es decir, de la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hasta los más bajos y que ayuda a especificar quién le reporta a quién. Los gerentes necesitan tomarla en consideración al organizar el trabajo, ya que contribuye a que los empleados sepan a quién deben reportarle y a quién acudir en caso de enfrentar un problema. Para comprender la cadena de mando, primero es indispensable conocer el significado de 3 conceptos muy relevantes. El primero es autoridad, el segundo es responsabilidad y el tercero es unidad de mando, que es lo que vamos a estar viendo. Cadena de mando muy simple, aquí nos dice, va desde arriba hasta abajo. Ustedes ven un organigrama y esas líneas sólidas que nos van indicando pues quién depende de quién le manda a quién puedo recurrir en caso de algún problema. Vamos a analizar entonces estos 3 conceptos para que quede más clara la cadena de mando. Autoridad. Se refiere al derecho que faculta a quien tiene un cargo gerencial para decir a sus subordinados qué debe hacer y confiar en que sus órdenes serán cumplidas. Los gerentes que participan en la cadena de mando tienen autoridad para ejecutar la labor de coordinar y supervisar el trabajo de otras personas. Básicamente, autoridad tiene cualquier persona que tenga un cargo, porque como aquí nos dice, el derecho que faculta a quien tiene un cargo. Tengo autoridad porque tengo el cargo de maestra. Tengo autoridad porque tengo el cargo de gerente. La autoridad la tiene gracias a un puesto. Básicamente a eso se refiere. Los primeros teóricos en administración hicieron hincapié en que la autoridad está relacionada con el cargo que se ocupa dentro de la organización y no tiene nada que ver con las características personales de un gerente en particular. Básicamente eso que les decía, es gracias al puesto, gracias a eso se tiene autoridad. Chester Barnard propuso la teoría de la aceptación de la autoridad, que es el resultado de la disposición de los empleados a aceptarla. Si un empleado no acepta la orden de un gerente, significa que no hay autoridad. Barnard defendía la idea de que los subordinados aceptarán órdenes únicamente si se satisfacen las condiciones siguientes. Esto es, si, número 1, comprenden la orden. Sí, yo te voy a hacer caso siempre y cuando entienda lo que me estás ordenando. Número 2, sienten que la orden es consistente con el propósito de la organización. Lo que me estás ordenando sí tiene que ver con los objetivos de la empresa, con la misión de la empresa. Número 3, la orden no entra en conflicto con sus creencias personales. Sí, yo te voy a hacer caso y voy a hacer lo que tú me pidas siempre y cuando no entre en conflicto con mis principios, con mis valores, con mis creencias. Pues no me vas a pedir que robe cuando a mí me han enseñado que eso no está bien y nunca en mi vida lo he hecho. 4, son capaces de realizar la tarea que se les encomienda. Sí, bueno, ya te entendí lo que me estás ordenando, pero ¿qué crees? No tengo las habilidades, no tengo el conocimiento, no soy capaz de hacerlo. Básicamente a eso se refiere la teoría de la aceptación de la autoridad. Eso dijo Chester Barnard.
te van a hacer caso siempre y cuando se cumpla con estos 4 puntos. Esta perspectiva de la autoridad defendida por Barnard parece tener sentido, sobre todo por lo que respecta a la capacidad del empleado para realizar aquello que se le pide que haga. Por ejemplo, si mi gerente o el jefe del departamento académico del que depende esta clase mía entra al salón y me ordena que lleve a cabo una cirugía a corazón abierto en uno de mis estudiantes, según la perspectiva tradicional de la autoridad, yo tendría que cumplir el mandato porque me lo está ordenando mi jefe. A ver, ve y opera, abre a este fulano, fulana y hazle una operación de corazón, a corazón abierto. En contraste, Barnard propone que de presentarse este caso, pues tendría que hablar yo con mi gerente y explicarle que carezco de la formación y la experiencia para hacer lo que me pide y que lo más probable es que el alumno pues va a resultar afectado si yo siguiera su orden. De acuerdo, vemos que este es un ejemplo a lo mejor pues bastante extremo, bastante irreal, pero es para que quede claro de que voy a seguir las órdenes siempre y cuando tenga el conocimiento, las entienda y no entre en conflicto con mis principios. No obstante, esto sirve para destacar que asumir un punto de vista simplista en el que la autoridad de su cargo le otorga al gerente un control absoluto sobre lo que hacen y dejan de hacer sus subordinados, pues también es irreal, excepto en ciertas circunstancias. Los primeros teóricos de la administración también establecieron una distinción entre 2 formas de autoridad. Existe la autoridad de línea y la de staff. La autoridad de línea faculta a un gerente para dirigir el trabajo de un empleado. De hecho, es la relación de autoridad que se establece entre empleado y patrón y que se extiende de acuerdo con la cadena de mando desde el nivel más alto de la organización hasta el último de sus escalafones. Recordemos, una cadena pues va por eslabones, entonces va de arriba hacia abajo. Esto es la autoridad de línea, vemos la figura 11.4. Esta figura la tienen ustedes en su página 337, cadena de mando y autoridad de línea. Pues volvemos a lo mismo, aquí están las líneas y creo que está muy claro que nos dice quién depende de quién le manda a quién. El director general, en este caso el CEO de la empresa, tiene pues a su cargo vicepresidente ejecutivo, presidente y otro vicepresidente ejecutivo. Ese presidente tiene a su cargo a 5 vicepresidentes y a su vez uno de ellos tiene a su cargo 5 regiones, y en este caso la región 2 tiene a su cargo 7 distritos, ¿sí? Ahí creo que está muy clara la autoridad de línea y quién le manda a quién, que es la cadena de mando, de arriba hacia abajo. A medida que las organizaciones van creciendo y volviéndose más complejas, los gerentes de línea descubren que disponen de menos tiempo, pericia o recursos para realizar sus labores con eficiencia. Con el fin de solucionar ese problema, crean funciones con autoridad de staff y capacidad para respaldarlos, apoyarlos, asesorarlos y, en términos generales, quitar de sus hombros parte de la carga de información a que se ven sometidos. Ahorita vamos a ver la figura 11.5 en donde vienen los 2 tipos de autoridad, la de línea y la de staff. Cuando ustedes escuchan la palabra staff, pues a lo mejor se van a acordar que cuando han ido a un concierto, en aquellos años que podíamos ir a unos conciertos, pues tú escuchas, este es el staff, ¿cierto? O a lo mejor en alguna conferencia o en algún salón para algún evento hay autoridad de staff, o está más bien el staff. Nosotros nada más lo conocemos como staff. ¿De qué se encarga? Bueno, de que indicarle a cada quien dónde se debe sentar, de que haya orden, de la seguridad del evento, de que nadie se acerque al artista, etc. El staff, como nos dice aquí, es el que apoya, son puestos de trabajo con cierta autoridad que han sido creados para eso, para respaldar, para apoyar, para asesorar a los de autoridad de línea.
Aquí tenemos la figura 11.5, que también la tienen en la 337, en donde ya vemos claramente la autoridad de línea, la línea sólida y la de staff es la punteada. ¿Quiénes son los de línea? El director ejecutivo, el director de operaciones, el gerente de unidad 1 y gerente de unidad 2. Aquí vemos a los de staff. ¿Quién le ayuda al director ejecutivo? Pues el asistente o la asistente del director ejecutivo. Ella es la que le ayuda, su asistente. Ella es la staff. Y bueno, tenemos aquí, ¿quiénes son los de staff? Bueno, pues el de recursos humanos, el de compras y otros directores y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros entendemos como línea y staff. Es el apoyo. El siguiente punto, tenemos la responsabilidad. Acuérdense que estamos analizando 3 términos para entender la cadena de mando. Ya vimos la autoridad, que hay 2 tipos. Ahora vamos a la responsabilidad. Cuando los gerentes utilizan su autoridad para asignar tareas a sus subordinados, dichos empleados tienen la obligación de desempeñarlas. Formalmente esta obligación se denomina responsabilidad. Además, los empleados deben asumir el compromiso de mostrar un desempeño competente. Bueno, creo que este concepto pues no tiene mucha ciencia. Todos sabemos lo que es ser responsable. Y el último concepto es la unidad de mando, para poder entender mejor esta cadena de mando. ¿Qué es unidad de mando? Unidad, pues 1. El principio de unidad de mando, que es uno de los 14 principios administrativos de Fayol, que ya los hemos visto desde el semestre pasado, establece que cada empleado debe reportarle únicamente a un gerente. De no haber unidad de mando, podrían surgir problemas debido a que varios jefes harían exigencias conflictivas entre sí. Unidad de mando. Yo debo de tener nada más un jefe, porque si tengo 2, me voy a volver loco, porque pues entre ellos van a querer ser cada uno el más importante y entonces ahí van a empezar a surgir conflictos entre las 3 partes. Pero ojo, más adelante vamos a ver algo que quebranta este principio de unidad de mando. En este caso dice, solamente debes de tener un jefe para no tener problemas. Es así de simple. Nos vamos al punto número 4, que es el tramo de control. ¿Cuántos empleados puede manejar un gerente de forma eficiente y eficaz? ¿Cuántos creen? Aquí viene un ejemplo de que dice, bueno, yo puedo manejar muy pocos porque después van a hacer lo que quieran, 5, 6 subordinados. Imagínense si eso fuera así, pues en ninguna empresa habría tanto trabajador. De esto es lo que trata el tramo de control. Tradicionalmente se consideraba que los gerentes no podían ni debían supervisar de manera directa más de 5 o 6 personas. Determinar el tramo de control es importante porque en gran medida de ello depende el número de niveles y gerentes que conforman la empresa, lo cual es una consideración muy relevante en términos de cuán eficiente será. Imaginen 2 organizaciones, cada una de las cuales consta de más o menos 4,100 empleados, como muestra aquí la figura 11.6, vayan viéndola. Si una de ellas tiene un tramo de 4 y la otra un tramo de 8, tenemos la de 4 del lado izquierdo y la de 8 pues del lado derecho, la organización con el tramo mayor tendrá 2 niveles organizacionales menos y aproximadamente 800 gerentes menos. Vamos viendo aquí, la de tramo 8, que es la que está del lado derecho, pues tiene 2 niveles menos, si ustedes se fijan. ¿Qué quiere decir? 800 gerentes. Vayan haciendo cuentas, todo esto es dinero. Con un promedio salarial de $42,000 anuales por gerente, la organización con el tramo más amplio se ahorraría más de $33 millones al año. Es obvio que los tramos de mayor amplitud
son más eficientes en términos de costos. Aquí está muy claro en esta figura. Si se fijan, los empleados pues es la misma cantidad, 4,096. Lo que difiere son el número de gerentes porque obviamente pues hay diferentes niveles. En el tramo de 4 tenemos niveles del 1 al 6. Tenemos 1,365 gerentes. En cambio, en el tramo de 8, que son niveles del 1 al 4, son 585 gerentes. Entonces, imagínense, pues 33 millones de dólares al año es lo que se va a ahorrar la empresa. En la perspectiva actual, el tramo de control parte de la premisa de que no existe una cifra mágica. Son muchos los factores que influyen en la cantidad de empleados que un gerente puede manejar eficiente y eficazmente. Entre ellos están las habilidades y las capacidades del gerente, pero también de los empleados, así como las características del trabajo que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, los gerentes cuyos subordinados están bien capacitados y cuentan con experiencia pueden funcionar bien sin un tramo muy amplio. Otras variables de contingencia que determinan el tramo adecuado incluyen la similitud y complejidad de las tareas del empleado, la proximidad física con los subordinados, el grado en que se han implementado procedimientos que ya están estandarizados, lo sofisticado del sistema de información de la organización, lo sólido de la cultura organizacional y, claro, el estilo del gerente. En los años recientes, la tendencia ha favorecido los tramos de control más grandes, lo cual es coherente con los esfuerzos que hacen los gerentes por acelerar la toma de decisiones, aumentar la flexibilidad, acercarse a los clientes, empoderar a los empleados y reducir los costos. Los gerentes están empezando a reconocer que pueden manejar tramos más amplios cuando los empleados conocen bien su labor y comprenden los procesos organizacionales, es decir, cuando están empoderados. Empoderado quiere decir que está capacitado, y si está capacitado va a ser capaz de tomar decisiones. Por ejemplo, en la planta que tiene Gamesa, que es propiedad de la empresa PepsiCo en México, cada gerente tiene a su cargo un poco más de 50 empleados. Sin embargo, para asegurarse de que el desempeño no se vea afectado como resultado de los tramos más amplios, pues los trabajadores están bien informados sobre los objetivos y procesos de la compañía. Además, se pusieron en acción nuevos sistemas de pago con el propósito de recompensar la calidad, servicio, productividad y el trabajo en equipo. Esto es básicamente el tramo de control. Como ya vimos, pues no hay un número mágico. Todo está en tanto las capacidades del gerente como obviamente de los empleados. Al empleado se le tiene que empoderar para que pueda hacer su trabajo correctamente, para que pueda tomar decisiones y no esté dependiendo siempre del jefe y no esté nada más preguntándole qué debe hacer o cómo solucionar el problema. El tramo de control se basa en eso, en empoderar bien al empleado para que yo pueda tener tramos más grandes de gente, y esto a su vez va a ahorrar dinero. Si se fijan, si invierto en capacitación, siempre va a ser inversión pues puede ser corto no tanto, a mediano y largo plazo. Y nos vamos a ahorrar bastante dinero, como vimos aquí en este ejemplo de la figura 11.6 que tienen en su página 339, en donde la empresa pues se ahorró 33 millones de dólares al año gracias a la cantidad de gerentes que redujo, que fue de 800. Bien, estos son entonces los puntos 3 y 4 que estamos analizando del diseño organizacional. Esto pues fue la cadena de mando, que ya vimos que consta de 3 elementos, que fue autoridad, responsabilidad y la unidad de mando. Y este punto número 4, que es el tramo de control, cantidad de empleados que un gerente puede manejar con eficiencia y eficacia. También se le conoce como tramo administrativo, es básicamente lo mismo. Bien,
La siguiente clase terminamos con los dos últimos puntos y con otros temas que tenemos que ver. Si hay duda, ya saben, nos vemos por Teams o en la plataforma de la facultad. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.